Yoshitsune Minamoto nació en 1159 y fue el noveno hijo de Minamoto no Yoshitomo, el líder del clan Minamoto. Ahora el clan Minamoto tenía sangre real en sus venas. Minamoto era uno de los apellidos otorgados por los emperadores de Japón a los miembros de la familia imperial que eran excluidos de la línea de sucesión y rebajados a la nobleza. Él nació justo antes de la rebelión de Heiji en 1160, donde su padre y sus dos hermanos mayores fueron asesinados. Así Yoshitsune creció sin padre. Yoshitsune sobreviviría a la guerra civil huyendo a la capital con su madre Tokiwa Gosen, una noble. Su medio hermano Yoritomo sería desterrado a la provincia de Izu. Sin embargo, la madre de Yoshitsune fue capturada por Taira no Kiyomori, el mismo hombre que mandó matar a su esposo y a sus dos hijos mayores. Ahora él era el líder del clan guerrero más poderoso de Kioto. Sin embargo, mostraría misericordia a sus hijos Yoshitsune y Yoritomo, pero ellos nunca olvidarían lo que le sucedió a su familia. A la edad de 10 años, Yoshitsune fue puesto bajo el cuidado de los monjes en el templo Kurana en las montañas Hei. Aquí es donde nacería uno de los guerreros samurái más legendarios. Mientras estuvo ahí, fue instruido en el arte de la espada y la estrategia por Kichihogen, que literalmente significa sacerdote, el primer demonio. Se le atribuye haber fundado 8 estilos de combate que se consideran la inspiración de toda la esgrima en Japón. Yoshitsune entrenaría ahí durante años y pronto se convertiría en el maestro de la espada a través de muchas pruebas y tribulaciones. Pero mientras Yoshitsune estaba en el templo, siempre supo que su destino no era el de un monje y planeaba su fuga. Yoshitsune se había hecho amigo de un comerciante de oro en el templo, quien decía conocer bien a su difunto padre. Su plan era escapar con el comerciante de oro, pero antes de irse robó a su maestro, el primer demonio, un libro llamado Las 6 Enseñanzas Secretas, que se decía era la reliquia familiar del demonio. Este libro le daría aún más secretos sobre estrategia militar, ya que fue escrito por Yang Xia, un antiguo general chino. Se desconoce cómo llegó al templo Kurama en Japón más de 1000 años después. Una vez que Yoshitsune escapó del templo, vagaría por las montañas y bosques durante un tiempo. Sin embargo, pronto se encontraría en Kioto, tocando la flauta que su madre le había dado antes de que se la llevaran. El otro guerrero legendario en esta historia se llama Saito Musashibo Benkei, quien se dice que nació en 1155. Su ascendencia es completamente desconocida. Algunos relatos dicen que era hijo de un dios del templo. En cualquier caso, no se sabe nada sobre sus padres. Benkei eligió unirse al monasterio a una edad muy temprana. Benkei siempre fue grande, incluso de niño. Incluso de niño la gente veía que tenía los atributos de un demonio. Lo describían como un niño monstruo con cabello salvaje, dientes largos y una estatura enorme para un niño de su edad. La gente incluso lo llamaba Oniwaka, que significa niño demonio o niño ogro. Al crecer, Benkei debió haberla pasado difícil, pero esto solo se debía a sus dones naturales, como su enorme tamaño. Entrenaba con una variedad de armas mientras estaba en los monasterios, especialmente con la naginata, que es la lanza de media luna. A la edad de 17 años, Benkei medía 2 metros. Era un verdadero monstruo comparado con el resto de los hombres en Japón en ese tiempo. Ahora, entrenado en el arte del combate y siendo el hombre más grande y fuerte que la mayoría de la gente había visto, dejó su vida en el monasterio y se convirtió en un Yamabushi, que se puede traducir como un ermitaño de montaña, llevando una vida sencilla, rodeado de la naturaleza. Sin embargo, un día Benkei se dio cuenta de que sentía odio por los guerreros samuráis, ya que los consideraba arrogantes y poco dignos de su título. Emprendería una misión personal para tomar 1000 espadas de los samuráis que derrotara en combate. Así que Benkei se dirigió a Kioto y deambulaba por las calles cada noche buscando samuráis para pelear. Los derrotaba y les quitaba sus preciadas armas.
Benkei tomaría 999 espadas de diferentes espadachines y una noche caminaría alrededor del santuario Goktenjin buscando a un último guerrero para derrotar. Encontró a un joven tocando la flauta en el santuario, con una espada dorada en la cintura. Este joven resultaría ser Yoshitsune. Benkei lo retó a un duelo y los dos caminaron hacia el puente Gojo. Yoshitsune y Benkei se mirarían fijamente antes de empezar a rodearse el uno al otro. Era un monstruo de hombre peleando contra un guerrero mucho más pequeño. Pero Yoshitsune fue entrenado por el sacerdote llamado el Primer Demonio y se había convertido en un maestro de la estrategia gracias a que tenía en su poder el libro de las 6 enseñanzas secretas. Yoshitsune pudo superar a Benkei en su pelea y derrotarlo dejándolo a su merced, pero le perdonó la vida. Benkei acababa de sufrir su primera derrota ante un samurái. Benkei estaba furioso. ¿Cómo podía perder si ya había derrotado a tantos otros samuráis? Acecharía a Yoshitsune y algún día buscaría venganza esperándolo en el templo budista de Kiyomizu, donde volvería a retarlo. Los dos pelearon de nuevo, pero Benkei volvería a perder. Después del segundo duelo, Benkei se mantuvo tranquilo y se interesó mucho en Yoshitsune. Los dos guerreros se contarían sus historias de vida y cómo llegaron a llevar una vida dedicada a la espada. Después de esto, Benkei se convertiría en el vasallo y mejor amigo de Yoshitsune. Y así fue como un hombre de nacimiento noble y un hombre que no tenía nada se hicieron amigos y aliados gracias al amor por el combate. En 1180, Yoshitsune escuchó que su medio hermano, Yoritomo, ahora era el líder del clan Minamoto y había reunido un ejército a petición del príncipe Moshito para derrotar al clan Taira, que había usurpado el poder del emperador. Yoshitsune tenía que decidir si unirse a su hermano y vengar a su padre y hermanos caídos o quedarse fuera de la próxima guerra. Necesitaba la venganza tanto como necesitaba el agua, así que se unió a su hermano Yoritomo y a su otro hermano Noriori. Debió de ser muy extraño, ya que ninguno de estos hermanos se había conocido antes. Sin embargo, la venganza y la gloria del nombre de su familia los unirían. Participarían en una devastadora y sangrienta guerra que cambiaría Japón para siempre. Esto se conoció como la Guerra Genpei. Taira no Kiyomori, el hombre que había matado al padre y a los hermanos de Yoshitsune, y que se había llevado a su madre y la había convertido en concubina. Caería enfermo con fiebre al inicio de la guerra y moriría, dejando a su hijo Muneromi al mando del clan Taira. Las traiciones y la ambición se interpondrían en los planes del clan Minamoto, ya que Minamoto no Yoshinaka intentó quitarle el poder a sus primos Yoshitsune y Yoritomo, el líder del clan. Su objetivo era tomar el mando de todo el clan. Para demostrar que hablaba en serio, incendió el palacio real Hoyuji y luego secuestró al emperador Go Shirakawa. Sin embargo, Yoshitsune pronto alcanzó a su primo, y el día de Año Nuevo de 1184 el ahora general cruzó el río Uji con varios jinetes y derrotó a las fuerzas de su primo. Yoshinaka entonces se retiraría. Benkei y Yoshitsune matarían a todo hombre que se encontraran y Benkei se uniría completamente a la causa de Yoshitsune. Juntos lucharían en muchas batallas por venir y vengarían la muerte de la familia de Yoshitsune y pondrían fin a la tiranía del clan Taira. Sin embargo, Yoshitsune todavía tendría que enfrentarse a su primo traicionero y sediento de poder antes de enfrentarse a Kiyomori del clan Taira. El primo de Yoshitsune, Yoshinaka, libraría su última batalla en la batalla de Wasu. Después de huir de los ejércitos de su primo, Yoshinaka fue acompañado por su hermano adoptivo, Imei Kanehira, un comandante militar y famoso guerrero. Durante la batalla de Owasu, Yoshinaka y Kanehira pelearon valientemente, resistiendo a las fuerzas enemigas de miles de hombres durante un tiempo. Sin embargo, Yoshinaka fue abatido por una flecha y su hermano adoptivo, Kanehira, al saber que su causa estaba perdida, se suicidó, saltando de su caballo y clavándose la espada en la boca. Así,
Benkei, Yoshitsune y sus hermanos ahora finalmente podían enfrentarse al creciente poder del clan Taira, pero muchas batallas aún les esperaban. El 20 de marzo de 1184 tuvo lugar la batalla de Ichi-no-Tani. La ubicación de la batalla fue en Suma. Yoshitsune dividió sus fuerzas en dos divisiones, mientras que la fuerza de su hermano Noriori atacó a los Taira en el santuario Ikuta. En el bosque, Yoshitsune atacó Ichi-no-Tani desde la cresta de la montaña al norte. Luego, a la hora elegida, más fuerzas Minamoto atacarían, causando confusión entre el enemigo, el clan Taira. Yoshitsune y Benkei lucharían juntos y matarían juntos. Se dice que lucharon espalda con espalda y lado a lado, matando a cualquier guerrero Taira que se les acercara. Nadie podía abrirse paso ante los guerreros más poderosos de las fuerzas Minamoto. Al final de la batalla, las fuerzas Taira huyeron, y aunque estaban en desventaja numérica, Yoshitsune y Benkei salieron victoriosos, dejando a 1000 enemigos muertos en el campo de batalla. Pero el clan Taira aún no había sido derrotado. El 22 de marzo de 1185 tuvo lugar la batalla de Yashima. El clan Taira se había retirado a su fortaleza en Yashima con el emperador y los 3 tesoros sagrados que tomaron antes en la guerra. Yoshitsune intentó cruzar el mar con muchos barcos, pero fueron dañados en una tormenta. Así que Yoshitsune decidió partir solo con 5 de los 200 barcos, llevando a 150 hombres. Luego llegó al palacio en plena noche. El clan Taira esperaba un ataque naval, así que Yoshitsune encendió hogueras detrás del palacio en la isla de Shikoku para engañar al enemigo. El plan funcionó, y el clan Taira pensó que una gran fuerza se acercaba por tierra. Entonces abandonaron la fortaleza junto con el emperador. Las 6 enseñanzas secretas que Yoshitsune había robado del sacerdote, el primer demonio, le estaban sirviendo bien. Yoshitsune sabía que la victoria estaba en sus manos, y el 25 de abril de 1185 una vez más entraría en batalla. La batalla de Danoura fue una batalla naval que tuvo lugar cerca de Honshu. El inicio de la batalla consistió en intercambios de flechas a larga distancia y andanadas de flechas disparadas hacia los barcos enemigos. Sin embargo, cuando la marea cambió, las fuerzas Taira intentaron rodear los barcos Minamoto. Esto llevó a que los guerreros Taira y los guerreros Minamoto abordaran los barcos del enemigo y comenzara la verdadera batalla. Sin embargo, los Taira tenían un traidor entre ellos. El general Taguchi Shigeyoshi desertó y atacó a su propio clan por la retaguardia. También le dijo a las fuerzas Minamoto en qué barco estaban escondiendo al emperador títere de 6 años. Se convirtió en una masacre total. Las fuerzas Taira empezaron a perder el ánimo cuando las fuerzas Minamoto centraron su atención en el barco del emperador y mataron a todos a bordo. Ni siquiera el emperador niño fue perdonado, ya que la sed de sangre de los Minamoto no pudo ser calmada. El clan Taira vio que su causa estaba perdida y comenzaron a cometer suicidio en masa. El líder del clan Taira fue asesinado y cualquier comandante o miembro de alto rango de la familia murió en batalla o se suicidó. Yoshitsune, Benkei y los guerreros Minamoto acababan de causar la destrucción del clan Taira. La familia más poderosa de Japón ya no existía y la búsqueda de venganza y de una Japón justa había terminado. Después de la guerra, Genpei, el medio hermano de Yoshitsune, Yoritomo, se convirtió en el primer shogun, un título de dictadores militares, y establecería su gobierno militar en Kamakura. Yoshitsune y su amigo Benkei eran héroes de guerra y Yoshitsune fue nombrado gobernador de Iyo. Sin embargo, después de todas las batallas que Yoshitsune había ganado para su clan, su hermano Yoritomo anuló esas decisiones. Ya fuera por celos o por sospechas de que Yoshitsune era un mejor guerrero y podía liderar mejor, los dos hermanos terminarían llenos de resentimiento. Yoshitsune, sintiendo que era digno de sus títulos y traicionado por su hermano, se alió con su tío Yuki para oponerse a Yoritomo y sus decisiones.
Su hermano, Yoritomo, el shogun, mandó buscar la cabeza de Yoshitsune, y Yoshitsune huyó de Kioto en 1185 con su fiel amante, Shizuka Gosen, que estaba embarazada de su hijo. Su fiel amigo Benkei se mantuvo leal a él y no lo abandonó, aunque eso significara convertirse en un forajido. Yoshitsune y Benkei se dirigieron a Hirauzumi y buscaron la protección de Fujiwara no Hedira, quien era el gobernante de la provincia de Mutsu en el norte de Japón. Allí vivieron tranquilos durante 4 años hasta que Heidira murió. Su hijo Yasuhira prometió cumplir los deseos de su padre de proteger a los dos guerreros, pero temiendo la ira del shogun, los traicionó y rodeó su propio castillo con tropas. Yoshitsune y Benkei se habían preparado para este día. Sabiendo que este podría ser su final, Benkei se quedó de guardia en el puente frente a la puerta principal para proteger a Yoshitsune mientras él se retiraba a la torre interior. Los soldados conocían a Benkei y tenían miedo de enfrentarse a él. Sin embargo, algunos se lanzaron contra él y todos encontraron una muerte rápida. Se dice que mató a más de 300 soldados que se le enfrentaron uno a uno. Sabiendo que enfrentarse al monstruoso Benkei significaría una muerte segura, los soldados decidieron dispararle andanadas de flechas. Después de que se dispararon cientos de flechas, Benkei, lleno de flechas, seguía ahí, custodiando la puerta principal. Algunos soldados se atrevieron a cruzar el puente para mirar más de cerca a Benkei, quien de alguna manera seguía de pie. Pero cuando se acercaron a él, el hombre gigantesco cayó al suelo habiendo muerto de pie. Esto ahora se conoce como la muerte en pie de Benkei y es una de las últimas resistencias más legendarias de la historia. Yoshitsune, en lugar de rendirse, mató a su propia esposa e hijos para evitarles el deshonor de ser capturados. Luego se volvió la espada hacia sí mismo y cometió seppuku, una forma ritual de suicidio samurái. Muchos creían que Yoshitsune fue leal a su hermano, el shogun, hasta el final, y que solo fue una víctima de su naturaleza desconfiada y sus abrumadoras ambiciones, lo que lo llevó a eliminar cualquier posible amenaza a su liderazgo, fuera real o imaginaria. Antes de que Yoshitsune se quitara la vida, escribió esta carta al ministro principal de su hermano. Me convertí en el objeto de las calumnias más condenatorias, a consecuencia de lo cual mis grandes hazañas han sido ignoradas. Yo, Yoshitsune, aunque soy inocente de toda falta, he cargado con la culpa. Aunque soy digno de honor y no soy culpable de ningún error, he perdido el favor de su señoría. Mi armadura y mi casco eran mi almohada. Mi arco y mis flechas eran mi oficio. Al darme cuenta de que solo con la ayuda de los budas y los dioses podía esperar que mi súplica tuviera éxito, inscribí juramentos en talismanes en varios templos y santuarios, jurando por los dioses de los grandes y pequeños santuarios de Japón y por los espíritus del inframundo, que nunca ni por un momento he albergado malas intenciones, y todas estas promesas de lealtad las presento aún. No se me concede el perdón. Después de que Yoshitsune fue encontrado muerto, su cabeza fue conservada en sake y enviada a Yoritomo como prueba de su muerte. Sin embargo, los rumores y leyendas preceden a Yoshitsune. La leyenda cuenta que mientras Benkei luchaba para protegerlo, él escapó del asedio y navegó hacia el continente asiático, reapareciendo como Genghis Khan. Otro rumor es que después de escapar de la muerte, huyó a Hokkaido y cambió su nombre. Sin embargo, probablemente sí murió por su propia mano. Benkei y Yoshitsune pelearían y morirían juntos. Como forajidos murieron a su manera. Takeda Shingen fue un samurái japonés y el poderoso daimyo de la provincia de Kai durante el tumultuoso período Sengoku. Reconocido por su brillantez en la guerra, se ganó el temible título de El Tigre de Kai, un nombre que reflejaba tanto su ferocidad en el campo de batalla como el respeto que inspiraba entre aliados y enemigos por igual. La era Sengoku fue uno de los capítulos más turbulentos en la historia de Japón.
una época en la que el país estuvo fracturado por casi 2 siglos de guerra civil casi constante. En esta época de conflicto, la nación produjo muchos guerreros legendarios y brillantes comandantes, hombres cuyos nombres resonarían a través de los siglos. Entre ellos, pocos se destacaron tanto como Takeda Shingen. A lo largo de su vida participó en no menos de 25 batallas, demostrando un liderazgo excepcional, una brillantez táctica y una determinación inquebrantable. Sus campañas e innovaciones militares le aseguraron una reputación como uno de los más grandes generales que Japón haya conocido. Shingen es quizás más famoso por su rivalidad de toda la vida con Uesugi Kenshin, el formidable señor de la guerra, conocido a menudo como el dios de la guerra, por su propia legendaria maestría en la estrategia. Sus enfrentamientos se convirtieron en algunos de los choques más legendarios de la época, simbolizando el espíritu feroz del propio período Sengoku. Sin embargo, esta es la historia de Takeda Shingen, el tigre de Kai, un guerrero, líder y estratega, cuyo nombre perdura como una de las figuras más grandes de la era de guerras en Japón. Shingen fue el primogénito de Takeda Nobutora, el formidable líder del clan Takeda y daimyo de la provincia de Kai. Desde temprana edad mostró un talento extraordinario. En su juventud era conocido no solo por su habilidad marcial, sino también por su refinamiento, demostrando ser un poeta consumado, una cualidad admirable entre la élite samurái. A medida que fue creciendo, comenzó a ayudar a su padre en la administración de los asuntos del clan, trabajando junto a parientes mayores y vasallos leales. Incluso en su adolescencia, ya se había convertido en una figura valiosa y capaz dentro de la casa Takeda. El propio clan Takeda trazaba su linaje noble hasta el ilustre clan Minamoto, la misma familia poderosa que produjo a los primeros shogunes de Japón, y se encontraba entre los 4 grandes clanes que dominaron la vida política durante el período Heian. Tal ascendencia conllevaba tanto prestigio como expectativas, y Shingen pronto demostraría ser digno de ese legado. En el año 1536, con apenas 15 años de edad, entró al campo de batalla por primera vez. Durante la batalla de Unokuchi, el joven guerrero desempeñó un papel decisivo al ayudar a su padre a asegurar la victoria, demostrando valor y conciencia táctica muy por encima de su edad. Sin embargo, la armonía entre padre e hijo no duraría. Poco después de su ceremonia de mayoría de edad, Shingen tomó la audaz y peligrosa decisión de rebelarse contra su propio padre. En el año 1540 tuvo éxito tomando el control del clan Takeda y obligando a Nobutora a retirarse. Las circunstancias precisas que rodean este dramático cambio de poder siguen siendo poco claras, pero muchos historiadores creen que Nobutora tenía la intención de pasar por alto a Shingen y nombrar a su segundo hijo, Takeda Nobushige, como su heredero. Cualquiera que haya sido el caso real, el resultado fue decisivo. Nobutora fue obligado a un retiro amargo e indeseado, mientras que el joven Shingen asumió el liderazgo del clan. Que un adolescente pudiera maniobrar tan hábilmente para superar a su propio padre y tomar el poder dice mucho sobre su inteligencia extraordinaria, astucia política y determinación implacable, cualidades que definirían al legendario señor de la guerra que estaba destinado a convertirse. En ciertas regiones de Japón durante el período Sengoku, un solo daimyo tenía suficiente poder para dominar toda una provincia. Tal era el caso en la provincia de Kai, al noroeste del actual Tokio, donde el poderoso clan Takeda tenía una autoridad indiscutible. Sin embargo, más allá de las fronteras del norte de Kai, se encontraba una provincia vasta y escarpada, Shinano, una tierra montañosa dividida entre numerosos caudillos menores, cuyo poder era comparativamente débil. Esta fragmentación de la autoridad, combinada con la posición estratégica de Shinano en el corazón de Honshu, la convertía en un premio tentador para los vecinos ambiciosos. Entre los gobernantes locales estaba Sura Yorishige, un daimyo del suroeste de Shinano, que se había visto envuelto en una disputa con un santuario cerca del lago Tsua. Este conflicto le dio a Takeda Shingen el pretexto perfecto para intervenir. En el año 1542, Shingen marchó con su ejército hacia Shinano y declaró la guerra a Yorishige. Sin embargo, la invasión tuvo una consecuencia no prevista. Los señores de Shinano de las zonas circundantes, alarmados por el creciente poder de los Takeda, se unieron en oposición.
Una coalición se formó rápidamente para detener el avance de Shingen. Las dos fuerzas finalmente se enfrentaron en la batalla de Sezawa. Las probabilidades parecían abrumadoras. Shingen comandaba solo a 3.000 hombres, mientras que la coalición aliada desplegó un ejército de casi 12.000 Liu. A pesar de la asombrosa disparidad, el joven comandante se negó a retirarse. En cambio, eligió apostar por una estrategia audaz y poco convencional. Bajo la cobertura de la oscuridad y la lluvia torrencial, Shingen lanzó un ataque sorpresa nocturno. Sus tropas atacaron con una ferocidad repentina, y las fuerzas de la coalición, tomadas por sorpresa en la niebla y la confusión, colapsaron en el caos. Lo que siguió fue una victoria impresionante. El ejército aliado fue derrotado sufriendo aproximadamente 3.000 bajas, mientras que las propias pérdidas de Shingen sumaron alrededor de 500. En ese momento, el brillante comandante tenía apenas 21 años. La aplastante derrota en Sezawa destrozó la frágil alianza de los señores de Shinano. Con su unidad rota, la resistencia se desmoronó rápidamente. Aprovechando el momento, Shingen aprovechó su ventaja durante todo el año, invadiendo territorio enemigo, capturando numerosos castillos y sitiando con éxito fortalezas que antes parecían fuera de su alcance. A través de una estrategia audaz y un impulso implacable, el joven tigre de Kai comenzó a forjar la reputación que lo convertiría en uno de los más grandes generales de su época. Las guerras entre Takeda Shingen y Uesugi Kenshin surgieron de una mezcla de ambición territorial, geografía estratégica y las alianzas siempre cambiantes del período Sengoku. Su rivalidad se convirtió en una de las más legendarias de la historia japonesa y produjo una serie de feroces enfrentamientos conocidos colectivamente como las batallas de Kawanakajima. Estos enfrentamientos eran a menudo cautelosos y calculados. En lugar de comprometer toda su fuerza en un solo enfrentamiento decisivo, ambos daimyo generalmente realizaban maniobras controladas y batallas limitadas, cada uno buscando una ventaja estratégica sobre el otro. Sin embargo, entre estas luchas, una batalla destaca sobre las demás. Librada en el año 1561, muchos historiadores la consideran uno de los enfrentamientos más fascinantes desde el punto de vista táctico de la época. Con el tiempo llegaron rumores a Kenshin de que el ejército de Shingen estaba en movimiento. En el año 1561, Kenshin marchó con 13.000 guerreros y avanzó hacia Kawanakajima, decidido a destruir a su rival. Posicionó a su ejército en las alturas que dominaban el castillo de Keisu, una fortaleza clave del clan Takeda. Sin que Kenshin lo supiera, el castillo estaba poco defendido, con no más de 150 samuráis y sus asistentes. Su llegada repentina los tomó completamente por sorpresa, pero el comandante del castillo, Osaka Masanobu, rápidamente envió señales de advertencia a Shingen, quien estaba muy lejos, a 130 kilómetros de distancia. Al recibir el mensaje, Shingen partió de inmediato desde Kofu con 16.000 hombres. Mientras marchaba por la provincia de Shinano, 4.000 guerreros más se unieron a sus filas. Finalmente, Shingen entró al castillo de Keisu, acompañado de su estratega de confianza, Yamamoto Kansuke, quien lo ayudó a idear un audaz plan para derrotar a Kenshin. Según esta estrategia, Masanobu saldría secretamente del castillo con 8.000 hombres durante la noche y escalaría las alturas del monte Seijo, donde el ejército de Kenshin estaba acampado. Al amanecer atacarían, haciendo que las fuerzas Uesugi bajaran de la montaña hacia la llanura. Allí Shingen estaría esperando con otros 8.000 guerreros. Su ejército estaría dispuesto en la famosa formación Kakuyoku o ala de grulla, una maniobra diseñada para rodear y destruir al enemigo. Pero Kenshin no se dejaba engañar tan fácilmente. Ya fuera por espías o gracias a la vigilancia de sus exploradores en la montaña, adivinó las intenciones de Shingen. En lugar de quedarse en la montaña, Kenshin condujo silenciosamente a su ejército por las laderas occidentales durante la noche. Se envolvió tela alrededor de las pezuñas de los caballos para que su movimiento no hiciera ruido en la oscuridad. Cuando amaneció, los soldados de Shingen quedaron asombrados. En lugar de huir montaña abajo en pánico como preveía el plan, el ejército de Kenshin ya estaba formado y cargando a través de la llanura. Los guerreros Uesugi atacaron en oleadas implacables, usando la formación Kurama Gakari.
en la que unidades de relevo reemplazaban continuamente a aquellas que se habían agotado en la batalla. A la cabeza de la vanguardia Wasugi cabalgaban dos de los famosos generales de Kenshin, Kakizaki Kage e Hirobe Katsunaga. Kakizaki chocó contra las fuerzas lideradas por Takeda Nobushige, el hermano menor de Shingen. En la brutal lucha que siguió, el propio Nobushige murió. Aunque la formación en ala de grulla de Shingen se mantuvo unida más tiempo de lo esperado, los comandantes Takeda comenzaron a caer uno tras otro mientras la batalla continuaba. Al darse cuenta de que su plan cuidadosamente preparado había fallado, Yamamoto Kansuke, el arquitecto de la estrategia, cargó directamente contra las filas enemigas en un último acto de valentía, y allí murió en combate. En el punto álgido de la terrible lucha, los guerreros de Wasugi Kenshin lograron abrirse paso a través del caos de la batalla y llegaron hasta el mismo corazón del mando Takeda. Lo que siguió se convirtió en uno de los momentos más legendarios en la historia de la guerra samurái. En medio del polvo y el estruendo de los ejércitos enfrentados, Kenshin mismo irrumpió entre las filas montado a caballo y cargó directamente hacia su rival, Takeda Shingen. El ataque llegó con una sorprendente rapidez. Shingen, sorprendido en el puesto de mando y sin un arma en la mano, no retrocedió. Aún así, el tigre de Kai no se echó para atrás. Con reflejos notables, levantó únicamente su gunbai de hierro, el abanico de guerra de señales usado por los comandantes, y con él desvió los golpes mortales que llovían sobre él. Una y otra vez Kenshin atacó, decidido a terminar con la vida de su mayor rival con su propia espada. Los dos titanes, señor contra señor, lucharon en medio de sus ejércitos, como si toda la batalla se hubiera reducido a este único momento marcado por el destino. Por fin, uno de los leales vasallos de Shingen corrió entre el caos y clavó su lanza en el caballo de Kenshin, obligando al caudillo a alejarse del puesto de mando y retirarse del combate en ese punto. El momento pasó, pero nació la leyenda, un enfrentamiento tan dramático que resonaría a través de los siglos de la historia japonesa. A pesar de la ferocidad del asalto de los Uesugi, el cuerpo principal de los Takeda mantuvo su posición. Los guerreros de Shingen soportaron oleadas implacables de ataques, cada nueva línea de soldados Uesugi reemplazando a la anterior en un ritmo mortal de guerra. Mientras tanto, la fuerza de infiltración liderada por Kosaka Masanobu finalmente llegó a la cima del monte Seijo. Para su sorpresa, el campamento Uesugi estaba vacío. Al darse cuenta de que Kenshin ya había descendido a la llanura, bajaron apresuradamente la montaña hacia el campo de batalla, siguiendo exactamente la ruta que esperaban que el enemigo en retirada tomara. Allí se encontraron con una fuerza de 3.000 guerreros Uesugi que custodiaban la retaguardia. En un combate desesperado, los hombres de Kosaka lucharon con férrea determinación, abriéndose paso hacia el ejército Takeda que luchaba abajo. Para cuando la lucha finalmente terminó, el campo de la cuarta batalla de Kawanakajima se había convertido en una escena de pérdidas asombrosas. Se dice que el ejército Wasugi sufrió bajas de casi el 62%, mientras que las fuerzas Takeda soportaron una pérdida aún más terrible del 72%. La batalla no tuvo un vencedor claro, pero desde ese día, el encuentro entre Kenshin y Shingen quedaría como uno de los momentos más gloriosos y dramáticos de la era samurái. Durante los últimos años de la era Sengoku, el creciente poder de Takeda Shingen inevitablemente lo llevó a entrar en conflicto con dos de las figuras más formidables de la historia japonesa, Oda Nobunaga y Tokugawa Ieyasu. Entre estos líderes, Takeda Shingen se destacó como uno de los comandantes más brillantes de la época. Se creía ampliamente que si algún hombre poseía la fuerza y el genio para desafiar el creciente poder de Nobunaga, era el tigre de Kai. A medida que estas esferas de poder crecían, el conflicto entre ellas se volvió casi inevitable. Al principio, Shingen mantuvo una relación cautelosa con estos poderes en ascenso, pero el equilibrio de alianzas que definía el período Sengoku siempre fue frágil. A medida que la influencia de Nobunaga se expandía y Tokugawa Ieyasu fortalecía su control sobre las provincias orientales, Shingen llegó a ver su alianza como una amenaza directa a sus propias ambiciones. En respuesta, comenzó a preparar una gran campaña hacia el oeste. Cuando Takeda Shingen avanzó hacia el oeste durante su gran campaña,
se enfrentó a Tokugawa Ieyasu, quien se había establecido en el castillo de Hamamatsu. Ieyasu comandaba alrededor de 8.000 guerreros reforzados por 3.000 tropas adicionales enviadas por su poderoso aliado Oda Nobunaga. Sin embargo, Shingen no buscaba inicialmente la batalla con Ieyasu. Su objetivo principal estaba más adelante. Él esperaba conservar sus fuerzas para una futura confrontación con Nobunaga y finalmente marchar hacia Kioto, la capital imperial. Si era posible, deseaba pasar por el territorio Tokugawa sin verse envuelto en una pelea costosa. Sin embargo, Ieyasu se negó a permitir que un ejército tan poderoso se moviera libremente por sus tierras. Decidido a bloquear el avance de Shingen, lideró a sus fuerzas y formó su ejército en la llanura de Mika Tagahara. El ejército de Shingen superaba en gran número a las fuerzas Tokugawa, por casi 3-1. Él organizó a sus guerreros en la formación de escamas de pez, una línea de batalla flexible y escalonada diseñada para absorber y contrarrestar los ataques enemigos. La batalla comenzó cuando los tiradores Tokugawa, apoyados por grupos de campesinos lanzadores de piedras, abrieron fuego contra el ejército Takeda que avanzaba. Las armas de fuego aún eran relativamente nuevas en los campos de batalla japoneses, pero ya habían demostrado ser eficientes para frenar las cargas de caballería. Ieyasu esperaba que sus tiradores destrozaran las formaciones de Shingen antes de que pudieran acortar la distancia, pero esta expectativa pronto resultó ser falsa. Uno de los generales de confianza de Shingen, Naito Masatoyo, hizo avanzar a la caballería de vanguardia Takeda a gran velocidad. Sus jinetes chocaron directamente contra el ala derecha de Tokugawa, arrollando a las tropas comandadas por Honda Tadakatsu. Al percibir la debilidad, la caballería Takeda aprovechó su ventaja. Rompieron la línea y avanzaron hacia los refuerzos enviados por Oda Nobunaga, dispersándolos antes de girar hacia la retaguardia de Tokugawa. El campo de batalla pronto se sumió en el caos, mientras los jinetes Takeda atravesaban las filas enemigas. Shingen entonces retiró a su vanguardia exhausta y les permitió descansar. En su lugar envió caballería fresca del cuerpo principal de su ejército, poniéndola bajo el mando de su hijo, Takeda Katsuyori. Katsuyori lideró un poderoso asalto de caballería en dos frentes contra las ya debilitadas líneas de Tokugawa. Incapaces de resistir el asalto combinado, las maltrechas fuerzas de Tokugawa comenzaron a desmoronarse y retirarse en desorden. Finalmente, convencido por sus vasallos de que el líder del clan Tokugawa no debía caer en batalla, Ieyasu huyó del campo a regañadientes para preservar su vida. La batalla de Mika Tagahara se convirtió en una de las victorias más famosas en la carrera de Takeda Shingen. A menudo se recuerda como una de las mejores demostraciones de tácticas de caballería durante el período Sengoku. Para Tokugawa Ieyasu, sin embargo, fue su mayor derrota, una batalla en la que su ejército fue destruido y él mismo escapó de la muerte solo por muy poco. Animado por su gran victoria sobre Tokugawa Ieyasu, Takeda Shingen decidió aprovechar aún más su ventaja. Su ambición no era nada menos que avanzar a través de la provincia de Mikawa y abrir un camino hacia Kioto, la capital imperial y el corazón simbólico del poder en Japón. Al mando de un ejército monstruoso de 30.000 hombres, una imponente mezcla de caballería y de infantería, Shingen marchó hacia el oeste con confianza. Sin embargo, en su camino se encontraba la pequeña pero decidida guarnición del castillo de Noda, defendida por solo unos 500 guerreros. Shingen tenía pocas razones para temer este obstáculo. Su ejército superaba ampliamente en número a los defensores, y sabía que las fuerzas de Tokugawa ya estaban muy dispersas en varias campañas. Sin embargo, fue durante este mismo asedio cuando el destino intervino. Takeda Shingen murió. La causa exacta de su muerte sigue siendo uno de los misterios perdurables de la historia japonesa. Algunos relatos afirman que sucumbió a los efectos persistentes de una vieja herida de batalla. Otros cuentan que fue alcanzado por una bala disparada por un tirador experto desde las murallas del castillo, un ejemplo del creciente impacto de las armas de fuego en la guerra japonesa. Otros creen que murió de neumonía o de una enfermedad repentina provocada por las dificultades de la campaña. Fuera cual fuera la verdad, el resultado fue el mismo. En el año 1573, uno de los más grandes comandantes de la era Sengoku dejó este mundo. Con la muerte de Shingen,
Oda Nobunaga pudo ascender para convertirse en el daimyo más poderoso e indiscutible de la época, convirtiéndose en el primer gran unificador de Japón. Tan grande era la reputación de Shingen que incluso su rival más feroz, Uesugi Kenshin, se dice que lloró al enterarse de la noticia. Se dice que Kenshin lamentó la pérdida del único hombre que consideraba un oponente digno, uno de los rivales más fuertes y respetados que había enfrentado en el campo de batalla. Así terminó la vida de Takeda Shingen, el tigre de Kai, cuya brillantez en la guerra y espíritu indomable lo habían convertido en uno de los más grandes guerreros de la era de caos de Japón. Me gustaría agradecerles enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco enormemente a todos. Un agradecimiento especial a John Seitz y Stephanie Hassan. Espero que todos hayan disfrutado el video. Si fue así, asegúrense de darle like, suscribirse y compartir. Y nos vemos pronto para otra entrega de History Profile.